Tengo 23 años. Actualmente me desempeño como periodista en la ciudad de Iquitos. Tengo un programa informativo a través de Mangoré Televisión, Canal 105. Sale por Telecable Iquitos y también las transmisiones en vivo a través de las redes sociales. Y el trabajo que hemos realizado los periodistas en tiempo de pandemia ha sido pues muy complicado. Un panorama en lo personal, algo nuevo. He podido experimentar y he podido vivir una crisis emocional bastante terrible, porque en ese tiempo yo me desempeñaba como reportero de calle, hacía mi trabajo en el campo. Entonces, y los periodistas cumplían un rol muy importante para poder mantener informado a la población. Y estas experiencias de alguna u otra manera han podido influenciar en mi vida personal, en mi vida profesional también. Vivo a 3 kilómetros de distancias de lo que es la ciudad central. Estoy hablando del sector del terminal en el distrito de San Juan Bautista. Y para venir a coberturar la noticia que estaba en el centro de la ciudad, pues era bastante complicado. Tenía que madrugar, tenía que estar prácticamente en el desierto, porque no había motos, no había gente, estaba todo silencio en las calles y era pues como una crisis emocional que, podía, que podía vivir en ese momento. Y muy aparte del silencio, del desierto que uno estaba viviendo en ese entonces, y ver pues que gente se desesperaba por el tema de la economía, por el tema de los alimentos y principalmente por el tema de la enfermedad, porque hay familias que madrugaban, ¿para qué? Para comprar pues el arroz, el azúcar, ¿no? Los víveres, y tú te ibas a la bodega, en los centros comerciales había extensas colas, gente que de alguna u otra manera no se ha planificado, falta de educación financiera y que vivían del día a día, principalmente los motocarristas. Se cerró las calles, se cerraron los negocios, vivo las restricciones y familias que estaban esperanzados de un motocarro no tenían los documentos, tenía que encerrarse. Entonces, eso ha hecho que familias que estén esperanzados en que algún político o alguna persona vaya a su barrio llevando 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Entonces, y las personas que iban, ya sea políticos o instituciones públicas y privadas, iban a apoyar a los asentamientos humanos, es ahí donde miraba muy de cerca pues la desesperación por querer tener una bolsa de pan. Entonces, recuerdo que la gente no podía salir y algunos amigos empresarios me llamaban, ¿sabes qué, Piero? Tú que estás en la calle, ven, lleva esto. Entonces, yo era como una especie de mensajero, llevaba los productos a tal parte. Gente que tenía posibilidades económicas me apoyaba con 10 bolsas de panes, un saco de arroz, un saco de azúcar, y eso yo lo dividía, ¿no? Le ponía 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, y me iba a los asentamientos humanos y estaban como que a punto ya de colapsar, porque gente que estaba esperanzado del motocarro, gente que estaba esperanzado de la venta de todos los días, pero gente que no ha podido, como se dice en el argot criollo, no ha podido guardar pan para mayo. Entonces la crisis estaba y estaba para poder sobrevivir con lo que teníamos. Entonces hubo una desesperación por querer adquirir los alimentos, y en ese entonces también hubo un pánico por las muertes. Recuerdo claramente porque el trabajo del reportero es visitar las comisarías, visitar los hospitales. Son puntos estratégicos donde está la noticia. Yo ni bien salgo de casa, voy a la comisaría y después voy a los hospitales. Si no hay nada en la comisaría, ha de haber algo en los hospitales. Entonces, y así sucesivamente. Adicional a los accidentes de tránsito o notas policiales que puede suceder en las calles. Entonces, esperando que alguna novedad para poder informar a mi audiencia, entonces llegó un señor agitado, cansado, y, y se murió prácticamente en mi delante, en presencia de algunos colegas periodistas que estaban. Entonces, y esa noticia, muchos colegas, muchos medios de comunicación, o sea, han tenido que informar así a la volada, a la volada. ¿Por qué? Por querer tener la primicia. O sea, anciano muere a puertas del hospital.
o sea, algo así. O sea, titulares amarillistas, titulares sensacionalistas. Yo creo que en esta crisis hubo un descuido por parte de los medios de comunicación. No hay periodistas preparados, capacitados, carecen de mucha credibilidad. Entonces, son pocos. Y te puedo decir hasta periodistas contados que de alguna otra manera informan, analizan y sobre todo investigan un hecho para poder informar. Entonces, manejan fuentes, hacen cruce de información. Entonces, son algunos puntos que muchos que están en los medios de comunicación no lo manejan. Entonces, y estar en esa crisis emocional, en esa crisis psicológica, y ponerlo pues un título sensacionalista es para que a la persona le agarre un paro cardíaco. O sea, eso vende. O sea, eso es lo único que se justifican algunos colegas. No, pero ¿por qué? No, eso vende. No, pero ¿por qué pone? No, pero ha tenido tantos likes, ha tenido tantos compartidos. Y esa es la única justificación, sin pensar que cuánto daño estamos realizando a un sector de la población que quizás no esté preparado. Todos estaban encerrados, nadie quería salir. Entonces, éramos pocos los periodistas que salíamos a la calle. Éramos pocos y contados. Yo salía pues a las 4 de la mañana, regresaba a las 2 de la tarde, almorzaba y otra vez salía y regresaba a mi casa a 11, 12 de la noche. Hacía las transmisiones en vivo por las redes para mantener informada a la población de cómo están las calles. O sea, era silencio. Las principales avenidas como la Quiñones, la Próspero, la Arica, donde es un ajetreo por los centros comerciales, silencio. O sea, es más, ni siquiera había basura en las calles. Era todo un desierto. Entonces, eso hacía las transmisiones en vivo, principalmente cuando daba el toque de queda, ¿no? 6 de la tarde, después pasó a las 9 de la noche, después a las 10 de la noche, y así sucesivamente. Recibo pues una llamada telefónica de una amiga y me dice que su tío acaba de aparecer en su casa. Cuando su familiar han dado los sentidos pésame a través de las redes sociales porque ha muerto y todo lo tenían ya prácticamente en el olvido, ¿no? Ya murió y murió porque en esa desesperación no hubo, ¿sabes qué, señores? Familiares de Julián de tal, ven, reconozca a tu paciente, acaba de fallecer, llévalo a tu casa, velar. No, o sea, morías, te embolsaban y te llevaban. O sea, era así, de escalofriante era la situación. Entonces yo no creía. Cuando me dice que murió, o sea, está incluso el acta de defunción, todo documentado. Pero ¿cómo es esto? Entonces, y yo en ese momento, pues es como que para quedarse en shock y tomarle la foto y lanzar la noticia, pero no. Entonces, hubo una especie de un paciente de trabajo, ¿no? Conversé con la familia, conversé con algunos amigos, los contactos que tengo en los hospitales, si es verdad, si es mentira, otros decían, no, esto es un chisme, entonces, ¿cómo puedes creer? O sea, nadie creía, nadie creía recopilando la información, incluso buscando las redes, y verdaderamente la familia le ha dado, queremos informar que mi tío acaba de fallecer, o sea, todos estaban tristes. Conversé con la hermana y todo, y era efectivamente lo que estaba pasando, el señor murió, o sea, y al tercer día apareció en su casa. O sea, era como una novela tan parecido a la historia de Jesús. O sea, murió y al tercer día resucitó, algo así. Entonces, pero qué coincidencia que este señor murió y al tercer día resucitó, era para no creer. Pero conversé con la familia y era efectivamente lo que estaba pasando. Entonces, los mismos médicos en ese caos que estábamos viviendo en nuestra ciudad de Iquitos, se han dado por escondidos, o sea, no querían trabajar por el temor al virus. Imagínate, ellos que conocen de la salud, ellos se morían sus colegas. Póngase a pensar uno que no conoce nada de medicina, prácticamente para morirse. Si los profesionales de la salud conocen el tratamiento, saben los estudios científicos, se han pasado años en la universidad estudiando las enfermedades, entonces se mueren. Imagínate una persona que no conoce esos temas. Conversando con la señora me dijo que sí. O sea,
El doctor te miraba y te decía, no, esto es COVID. O sea, esto es COVID. Incluso las enfermeras tenían miedo de tocarte, de agarrarte, nada. ¿Por qué? Porque el virus te infecta, ¿no? Mantener la distancia social y todos los protocolos de bioseguridad. Pero aquí hay un dato muy importante, que no le sacaron la prueba al señor. O sea, ni siquiera hubo un examen para que diga, no, efectivamente tiene COVID. Simplemente llegó al hospital Iquitos, ¿no? Que es el hospital más cerca a la familia, o sea, la vivienda. Llegaron y le dijeron, no, esto es COVID. Tienes que tener en cuenta que hubo un nosocomio, o sea, se pudiera decir el más grande en Iquitos, que ha sido destinado precisamente para pacientes COVID y era llamado pues el hospital COVID, que es el hospital regional. Entonces, solamente COVID en el hospital regional. En los otros hospitales era pues dolor de cuerpo, chikungunya, o sea, y así, entre otras enfermedades. Entonces, fue trasladado del hospital Iquitos al hospital regional. Y ahí es donde que los médicos ni siquiera le explicaron a la señora, ¿sabes qué? Tal medicina o tal tratamiento le voy a inyectar, lo voy a poner, o sea, no hubo nada de conversación con la familia. El señor Juan Pablo Vaquero, ya, él cae, en primera instancia él cae en su casa, tiene una casa de 2 pisos, y ahí es como que se golpeó la cabeza, ¿no? Entonces, y le trasladan al hospital Iquitos. Entonces, no hubo ningún tratamiento para que le pueda ser destinado al hospital regional. En el hospital regional es donde que el señor Vaquero ha sido pues desahuciado prácticamente, ¿ya? Porque no hubo, o sea, un tratamiento, ¿sabes qué, señora? Esta medicina lo voy a poner a tu paciente, nada. Simplemente lo vieron y lo inyectaron alguna medicina. La señora refiere que ha sido un líquido blanco, y no hubo conversación con la familia, no hubo conversación lo que refiere la señora. Entonces, incluso a la señora Purificación le mandaron, le mandaron a comprar con una receta, Pamper, algunas medicinas en la farmacia. Entonces, ella fue y al regresar ya no estaba su paciente. Porque cuando le llevan, ya, porque le ponía un muerto sobre otro, pero qué suerte del señor que no le han puesto abajo, o sea, simplemente le han puesto encima. Y es por ello que quizás no ha sentido una aflicción, no se ha prácticamente. La medicina, la señora que refiere que le ha puesto un líquido blanco, parece que ha sido una medicina para que, no, o sea, para que aquí nomás acabe con su vida. Solo que no le han puesto completo, porque el señor se desmayó, entonces no despertó. Entonces, y así fue llevado al hospital, a la morgue, de la morgue fue llevado al botadero, porque no hubo cementerio COVID, es un botadero, una fosa común y ahí les botaban a todos los muertos. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque los políticos estaban divididos. Los políticos, cada quien trabaja a su conveniencia. Entonces, el señor fue votado allá y en horas de la madrugada es donde él reacciona. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Ah? Entonces, ahí el señor se levanta y como la historia de Jesús, pues, ¿no? Resucitó de entre los muertos, porque estaba dentro de los muertos, dentro de los muertos. No solamente estaba él, había varios muertos. De ahí se levantó el señor Vaquero. Se levantó, caminó y no tenía prácticamente, no recobró muy bien la memoria. Caminó hasta se fue a parar en el puerto de Masusa. Entonces, en el puerto de Masusa, todo así, cochino, todo características, ¿no? Cuando uno sale de entre la basura, entonces. Y la señora estaba descansando, pues al tercer día ha sucedido esto. La señora estaba descansando y va y le ve a su hermano en la puerta. Pero estaba descansando en una hamaca. Escuchó el nombre que le llamaba y le vio a su hermano y pensaba que estaba durmiendo, que era un sueño, algo así, una imaginación. Y era realmente su hermano que estaba en la puerta de su casa, después de 3 días que le han informado que ha muerto. Y así sucesivamente es como que el Señor ha venido poco a poco recobrando la memoria
A través de esta publicación hubo como ataques hacia mi persona, ¿no? O sea, pensaban que yo estaba inventando, que esto es un cuento de hadas, un cuento más de la Amazonía. Nadie creía. Entonces, muchas personas es como que levantaron su antenita. Se vino un cargamontón en la cabeza, en la imaginación. Es que yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, yo perdí a mi ser querido, pero no lo he visto. Entonces, a través de esta publicación, a través de toda esta historia que yo relato en mi fanpage, ¿no? Es que sacan sus conclusiones. Porque normalmente una persona que fallece le velan pues a veces 24 o 48 horas para ver que si revive o no, si de verdad está muerto. Entonces, simplemente cerraba los ojos, no tenía respiración, te embolsaban y te llevaban. Entonces, muchas personas han denunciado este caso y tienen el pensamiento de que verdaderamente no han muerto, sino es que de repente se han desmayado y han sido embolsados y llevados y ya hayan muerto asfixiados. A cualquiera que tenía su paciente con COVID y cerró los ojos, de repente mucho sueño, ya no tenía ganas de abrir los ojos o se desmayó, no sé. Y, no, está cerrado sus ojos, ya no tiene, le falta respiración, no tiene pulso, ya encerrado, es una bolsa y, ¿sabes qué, señora, señor? Tu paciente falleció por COVID. Pero quiero ver, no, por medidas de bioseguridad no lo puede ver. Y así. No hubo un plan para poder afrontar esta, y nadie se estaba preparado, por donde tú lo veas, porque cada uno estaba trabajando por su lado. Gobierno regional, Mainas, municipalidad, no hubo unión. ¿Sabes qué? Yo como gobernador, como administrador de los recursos de esta región, llamo a una reunión, aunque sea virtual, con los alcaldes. ¿Qué medidas podemos tomar para poder afrontar esta situación, esta crisis? Entonces, viendo la negligencia de las autoridades, es allí donde nace el proyecto Raimundo Portelli con el padre Miguel Fertes. Ellos es donde que hacen una campaña para que faltaba oxígeno. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los alcaldes? Todos estaban encerrados porque son hipertensos, porque tienen diabetes, porque ya tienen una mayoría de edad. Estaban encerrados y no querían salir. Entonces, no hubo nadie para poder decir, no, este plan vamos a continuar todos como pueblo, como distrito, para contrarrestar el virus, para contrarrestar la enfermedad. Todos trabajaban por su lado. Las autoridades, porque ellos deberían de plantear al pueblo. Manejan un presupuesto. Para el sector salud hay presupuesto. Para el sector de educación hay presupuesto. Y en casos extremos como lo que nos hemos pasado, es donde se manejaba bastante presupuesto y en estado de emergencia era para poder hacer todo y contrarrestar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es indignante en media crisis, en medio sistema de muertes en las calles, de hambre, de todo, funcionarios del gobierno regional ofreciendo medicina a través del mercado negro. O sea, es ser tan sinvergüenza, poca empatía. Y me atrevo a decir que son unos desgraciados. El hospital que no han construido, fíjese que ha llegado el tiempo para poder entregar el hospital Iquitos. O sea, y se pasaron, se aumenta el presupuesto, se extienden los tiempos y autoridades que pasan solamente están preocupados en hacer obras, firmar proyectos y recibir su diezmo, porque hay proyectos que se deberían de concluir y la autoridad que está en gestión no le interesa o no hay poca preocupación. ¿Por qué? Porque no es de su gestión. Porque ese proyecto no es de su gestión, sino son de gestiones pasadas. O sea, hay egoísmo, imagínense, todo esto que nos ha ocasionado, simplemente por el egoísmo de las autoridades. Y el principal responsable de todo esto, con toda seguridad te puede decir el gobierno regional de Loreto, encabezado por el poco liderazgo que ha tenido el propio gobernador.